Listo, perfecto. Ya descansamos un poco, ¿no? Ok, ¿Walter está? No. Vale, vamos entonces a continuar y justamente quedamos en esta participación de todos al respecto de la importancia que tiene la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Y Sí, estoy, profesor. Hola. Preguntó por Walter, ¿verdad? Oh, Walter. Sí, Walter, porque antes de darle inicio, creo que te dejé con la palabra hace un rato y quiero saber, pues escucharte, porque no te habíamos escuchado hablar todavía. Sí, buenos días y un placer con todos los profesores estar presentes y volviendo, retomando la pregunta que usted hacía sobre los retos que tenemos sobre la inteligencia emocional en las aulas de clases y viendo en su presentación sobre los 4 elementos que hay que siempre tomar en cuenta en la inteligencia emocional, como el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia, la gestión de las relaciones y la conciencia. Creo que uno de los retos que tenemos como docentes es saber cómo nos podemos ir descubriendo, es decir, cómo podemos nosotros ir aterrizando diferentes herramientas que nos permitan ir desarrollando cada una de esas elementos que están dentro de los modelos de inteligencia emocional. Volviendo a Coleman como el padre de la inteligencia emocional, podemos determinar que lo primero es autoconocernos, pero entender ese concepto de autoconocimiento es bastante difícil, considerando que estamos en un mundo donde nadie quiere conocerse porque puede conllevar a un sinnúmero de elementos o más bien descubrimientos que no queremos hacer, pero más que todo saber, el reto es qué puedo hacer para autoconocerme, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene ese reto. Y entonces una de las expectativas que tengo de este módulo es saber qué herramientas puedo ir utilizando en cada uno de esos elementos dentro del modelo de Coleman que me permita irme conociendo más, autogestionar mejor mis emociones, porque esto es un tema de estrés, todo parte del tema del estrés y de la conciencia social. Entonces, y posteriormente, ver el resultado en las relaciones sociales, en las relaciones que tenemos con los alumnos. Ver ese resultado en donde, como bien usted decía, no solo decir, espero que llegues a la meta, dale, échale duro, o sea bacana, o el esto, o lo otro, pero en realidad, ¿qué tanto en realidad puedo yo percibir o ser empático con la emoción de esa persona para poder alcanzar, que ella alcance esos objetivos sociales o esos objetivos de clase o esos objetivos que nos proponemos como docentes? Claro. Esa era mi aportación. Muchísimas gracias Walter. Sí, yo creo que en tiempos de hoy, no solamente en el mundo de los docentes, en todas las áreas de la vida, siempre en todas las especialidades, yo creo que se empieza a convertir en un reto justamente entender todo este mundo emocional y creo que muy de la mano de lo que nos decía Daniel. Bueno, creo que fue Daniel el que nos decía, ahorita con las inteligencias artificiales, pues estamos obligados definitivamente a ser unos gestores emocionales, esos que impulsan, esos que acompañan. Y definitivamente una de las grandes cosas que necesitamos empezar a emprender es el conocimiento, el autoconocimiento, el de nosotros mismos. ¿Con qué herramientas? Así es que vamos a aprender en este curso muchas herramientas, pero aquí me voy a adelantar un poquito a la respuesta de Walter y sé que todos quisiéramos tener el 1, 2, 3, es decir, haga 1, 2, 3 y usted va a desarrollar su inteligencia emocional. Pero no se les olvide que inteligencia emocional es un entrenamiento, así es que yo no les puedo dar el 1, 2, 3, más bien los voy a invitar a que empecemos a entrenarnos a través de una serie de estrategias y actividades. Así es que la primera tarea que vamos a tener y con la que vamos a cumplir, les voy a dar el 1. Vamos a ver con cuántas terminamos esta primera clase. El 1, yo los invito a que conozcamos
el nombre de las emociones. Este es el 1. Aprendamos a identificar esto que les dije yo. Vamos a reconocer la emoción, es ponerle un nombre. Aprendamos a reconocernos si eso que estoy sintiendo es enojo, tristeza, si me siento celosa o celoso, si estoy inseguro, si me siento abrumado, que abrumado es básicamente como toda esta cantidad, muchas emociones, pero no puedo definir una sola. Si me siento rechazado, o si me siento rechazada, o si tengo sentimientos de injusticia. Para eso les voy a mandar un diccionario de emociones. Así es que la primera tarea, Walter, y a todos, va a ser eso, diccionario emocional. Vamos a empezar a buscar y los invito a que cada día, esta es la segunda herramienta, entonces vamos por una a la 2, en este reconocer, ¿qué tal si cada día cuando se despiertan, la primera pregunta que se hacen es, ¿qué emoción tengo en este momento? ¿Cuál es la emoción con la que despierto? Y se lo pueden llevar también durante el resto del día. Esta clase, cada una de las clases, porque tenemos un público diferente, estudiantes distintos, hay unos estudiantes que nos retan más, la pregunta siempre va a ser cómo me siento emocionalmente. Así es que con esto podemos arrancar y quiero pasar a justamente por qué es importante. Miren que voy a arrancar primero con la importancia de cómo la inteligencia emocional puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Vamos a ponernos, vamos a buscar comprender mejor el mundo del estudiante, porque desde ahí podemos rescatar y reconocer cuáles son los retos que tengo yo, es decir, cómo la inteligencia emocional definitivamente es importante para mí, para esas nuevas relaciones que estamos generando con los estudiantes. Así es que la inteligencia emocional tiene un impacto muy significativo, en el rendimiento académico de las personas, ¿no? Nosotros mismos cuando hemos estado en el aula de clase. Y es que a menudo pensamos que el éxito académico depende exclusivamente de la capacidad intelectual. Y ahí es donde yo vuelvo a repetir, necesitamos sacarlo del closet porque no dependemos solamente de las capacidades intelectuales que traiga ese estudiante. La inteligencia emocional juega un papel crucial en cómo cada uno de sus estudiantes manejan sus emociones y enfrentan los desafíos académicos. Aquí me voy a adelantar, de pronto preguntas que se están haciendo internamente y es, si yo tengo un aula de 20 o 30 estudiantes, ¿cómo me voy a bajar a conocer el mundo emocional de cada uno? ¿No? Sería imposible. La verdad es que yo no les puedo pedir que vamos a entrar a reconocer el mundo de cada uno de tus estudiantes, pero creo que sí podemos empezar a generar una armonización emocional dentro del aula de clase, poder comprender cuáles son desde la empatía, desde ese reconocimiento emocional, empezar a comprender cuál es ese modelo emocional que circula en el ambiente. Pero vamos a meternos entonces en la individualidad. ¿Y por qué es importante para el estudiante, para su gestión del estrés? Ahorita nos decía Jacqueline que muchos estudiantes a veces llegaban con ese miedo inicial a comenzar clases, vienen del colegio. Hay chicos que llegan de pequeñas ciudades a estudiar en las grandes ciudades, en las universidades, llegan llenos de miedo, llenos de inseguridades, temores porque acabaron de salir del hogar, de casa. Y aquí hay algo muy importante, las institucionalmente las universidades necesitan hacerse cargo de recibir y acompañar todos estos estudiantes que llegan los primeros semestres, al menos hasta el tercer semestre, para que los puedan acompañar como políticas donde el estudiante pueda reconocer ese espacio. Miren, hay chicos que llegan a la universidad con tanto miedo que no conocen toda la institución, es decir, entran a clase y vuelven a salir, no conocen los pasillos, no conocen las áreas en las que pueden compartir con otros. Así es que no, aquí necesitamos muchísimo la ayuda de las instituciones, necesitamos muchísimo la ayuda de las instituciones para acompañar en este primer enlace y en este primer encuentro con los estudiantes. Entonces, la gestión del estrés. Esta es importante porque el estudiante demuestra su propio estrés, incluso con la apatía. Una forma de apatía puede ser llegar al aula de clase entretenido con sus
celulares. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos en clase? Cuéntenme un poquito de las políticas en sus instituciones al respecto de los celulares. ¿Qué pasa cuando un chico está conectado todo el día en el celular y también está en la clase? Yo quiero entender un poquito para ustedes cómo es este reto. Marta. Hola, hola, tenía desde hace rato problemas con el audífono, no había podido conectarme, hay varias ideas que quise compartir, pero bueno, ya afortunadamente logré una forma. Vale, Para hablar un poquito en resumen de todo lo que me gustaría compartirles o lo interesante de esto, yo formo parte del equipo que está en las áreas del desarrollo creativo. De hecho, imparto durante este semestre una asignatura que se llama Pensamiento Creativo. Y justamente tratamos de comprender desde las estructuras funcionales del cerebro. Y un descubrimiento muy grande para los chicos es que todo lo que es el funcionamiento de las emociones parte de ciertos órganos donde se generan también las ideas. Posiblemente bajo esa premisa entendemos cómo el hombre ha evolucionado, cómo el hombre ha innovado, cuáles son los problemas que hemos resuelto a lo largo de la historia a partir del hecho de decir nuestras emociones nos impulsan a llevar procesos de innovación. La cosa es que también está el contrasentido. Si nosotros estamos invadidos por emociones, pues esas emociones invadirán ese proceso creativo y en algunos momentos habrá una gran cantidad de barreras creativas. Entonces, entender que por lo menos la amígdala tiene un alto grado dentro de ese comportamiento es importante. Hay un ejercicio y lo comparto con los profes que están conectados y también con nuestra facilitadora. Yo hago un emocionario en vivo, ¿sí? Es un formulario sencillo donde cada quien, y es anónimo, donde cada quien activa qué emoción siente y si le hago la pregunta si sabe por qué siente esa emoción. Luego en ese emocionario el estudiante, y eso se va viendo en pantalla, porque yo lo publico y de repente se impactan porque la sala está invadida de personas con ansiedad, de personas con desesperación, de personas insatisfechas. Y nos quedamos, la primera pregunta es, yo digo, ¿qué silenciosas son las emociones que invaden este espacio? Y todos ustedes están sentados ahí tratando de contener lo que emocionalmente están sintiendo. Al final siempre queda, para dejarlo en positivo, darle una frase positiva a quien no la está pasando tan bien. Y nos reímos mucho porque como es anónimo, escriben, pásalo bien, go on, es hoy, mañana será otro día. Y le cambiamos un poco esa risa, cambia muchísimo el estado emocional. Ese emocionario en vivo para mí, de hecho, ha servido hasta para expresarle dentro de las autoridades, ya que hablabas un poco de las instituciones. Nosotros tenemos ciertos recursos, algunos limitados dentro de la universidad, para la atención dentro de la salud mental a los estudiantes. Y en algunos casos me ha tocado compartir estos resultados que, aunque son anónimos, le digo, Kevin, la situación, Kevin es el psicólogo de la universidad, la situación en primer año está compleja, los chicos se sienten desbordados de emociones, hay muchísimo estado de ansiedad, hay miedo en ellos, y aunque no hay una dirección particular, es importante tener conciencia de que eso está sucediendo. Entonces, un poco de lo que quería compartir. El reto dentro de las aulas con el celular es importante. Yo siempre solamente les digo, miren, aquí hay adultos, o la mayoría somos adultos. Eso de tener que quitar el celular en una canasta para poder reorientar, habla un poco de nuestra falta de autocontrol. Y si no hay autocontrol en este escenario, posiblemente no va a haber autocontrol en otros escenarios donde estamos expuestos a sustancias, donde estamos expuestos a malas decisiones y nuestras emociones no nos van a permitir en algún momento ponerle freno. Entonces trato de llevarlo al estado más de la conciencia, de bueno, tú estás aquí porque tomaste la decisión de que esto era importante para ti, y el que está aquí con deseos de sacar algo de esta asignatura, eres tú. Yo les digo, yo trato de traerlos a ustedes al otro lado de la orilla, lo importante es que todos tratemos de llegar a ese otro lado de la orilla sin que alguien te esté empujando y que sea más
un deseo de superación personal. Y no digo más nada porque ya mucho. Claro. No, gracias Marta, este es un espacio de absoluta confianza porque nos vamos a nutrir a partir de todas esas experiencias. Lo primero, gracias por mencionar que institucionalmente hay unos programas, que está el Centro Clínico de Atención para los Estudiantes, importantísimo para que ellos puedan tocar la puerta y acercarse definitivamente. Aquí tenemos universidades donde cada una está implementando precisamente ese centro de atención, de ayuda como primeras etapas, no solamente en los primeros semestres, sino a lo largo de la vida académica, para identificar un poco y que hay muchos estudiantes que llegan con muchas dificultades de casa, dificultades a la hora del desplazamiento, dificultades financieras, hay estudiantes que están estudiando lo que no quieren estudiar y lo hacen solo porque sus padres prácticamente todavía están generando, hay adultos todavía diciéndole a ese hijo que debe estudiar. Así es que llegamos porque es importante entonces la inteligencia emocional y cómo no tenerla afecta a tu estudiante. La afecta porque ese estudiante que no llega, es decir, desde el primer momento, y estamos hablando de estudiantes universitarios, que no llega con una inteligencia emocional, digamos, entrenada, vamos a hablarlo de entrenamiento en inteligencia emocional, entonces es un estudiante que no es capaz de soportar ese factor de estrés que está asociado no solamente con el rendimiento académico, también está asociado con sus habilidades sociales, ¿no? Es ese estudiante que le cuesta opinar, ese estudiante que le cuesta hacer amigos. Observemos mucho como docentes cuál es ese estudiante que no logra en los primeros semestres, por ejemplo, que lo vemos que está por ahí solitario, que no logra engranar con otros compañeros fácilmente. Son estudiantes que llegan muy tímidos, ¿no? Que llegas con muchos temores, con una necesidad de aceptación, pero que no logras aceptar. Entonces, ahorita les decía, es muy difícil ir al mundo individual, pero busquemos como docentes tener una conexión, una línea directa con el centro de atención psicológico que tiene la universidad. Observemos, anticipemos, comentemos en el centro de educación. Mira, he visto uno de los chicos que está más aislado, que está más ausente. Yo sé que hay una adicción a las pantallas y a las redes sociales, pero la pantalla también implica una forma de, desde las acciones, una forma de ausentarme, una forma de evitar, una forma de no conectar, ¿sí? Y es ese paciente, no, perdón, es ese estudiante que no llega motivado, que no tiene motivación por estar allí por las razones que sean, no sabemos cuáles son, de fondo, ¿no? Puede ser que sea un estudiante que llegó al aula de clase y se siente obligado a empezar un proceso académico cuando él no quiere hacerlo, y eso es absolutamente válido, ¿no? Porque hay un contexto familiar que de pronto le está diciendo tienes que estudiar para ser alguien en la vida, y resulta que él tiene, digamos, otras cosas en su mente. Entonces, yo creo que una de las tareas más importantes es comenzar a observar un poco la conducta del estudiante y empezar a mermar quizás a veces lo que hacemos. A mí me ha pasado que cuando alguien no está conectado en clase con lo que estamos haciendo, de pronto me pasa este pensamiento y digo, esta persona no está interesada, a esta persona no le importa estar aquí, pero inmediatamente me llamo a mi propio juicio y digo, un momento, Andreli, lo estás juzgando, la estás cuestionando, ¿sí? Estás lanzando una idea equivocada de esta persona que no conoces. Vamos a observarla mejor, vamos a ver qué está haciendo. Y si se replica esta conducta en las siguientes clases, entonces aquí los invito a que esta tercera actividad que podemos hacer es ir y mantener un contacto directo con el centro de atención. Así es que un estudiante, que no llega entrenado en habilidades de inteligencia emocional, es un estudiante que lo vas a encontrar con muchísimas dificultades para concentrarse y rendir mejor en el aula. Importante dentro de la observancia que podemos hacer con los estudiantes es la siguiente. Hay estudiantes que, bueno, hay áreas, yo adoro la psicología, aquí voy a tener que decirlo, yo adoro la psicología porque nos ha permitido hacer esto en el aula de clase, pero hay estudiantes que les cuesta presentar, por ejemplo, el examen, pero son perfectos a la hora de participar en clase. Son atrevidos, participan, cuando necesitamos actividades de grupo son los que primero se están conectando, pero cuando llega el momento de la evaluación no le va muy bien.
y desde el reconocer en clase a ese estudiante, a propósito de lo que decía Manuel hace un rato, es que seamos esos gestores emocionales del estudiante. Y yo creo que estamos obligados a empezar a identificar cuál es esa forma de aprendizaje, identificar y responder a esas necesidades del estudiante, ese que todavía no se siente con la suficiente habilitación, porque se bloquea. Vamos a hablar de neurociencias, pero aquí lo que pasa es que la amígdala, que es el centro de las emociones, se ve atrapada en el momento de hacer un examen. Así es que una de las cosas que más vemos en un estudiante que no llega con un entrenamiento desarrollado de una inteligencia emocional son los altos factores de estrés. Lo segundo que puede afectar a un estudiante es la motivación y la resiliencia. Y es que la inteligencia emocional también influye en la motivación intrínseca de cada uno de ellos. Esos estudiantes que son emocionalmente inteligentes, ¿sí? Ese que llega más seguro, ese que seguramente llega con unas pautas de crianza, este no nos corresponde a nosotros aquí, pero que vino de un ambiente familiar saludable, donde podía hablar, donde podía opinar, donde se podía expresar, donde tenía más libertad de ser quien es. Esos son estudiantes que pueden ser incluso pueden presentar mayor resiliencia. Pero esos chicos que llegan de casa casi que escapados para poder hacer lo que quieren en la universidad, no vienen básicamente muy desarrollados en su área emocional y social, entonces los vamos a encontrar que no son resilientes, y la resiliencia es muy importante, motivación y resiliencia en la clase para el estudiante, porque este estudiante que es resiliente aprende del error, aprende de los obstáculos, aprende de eso que no ha logrado en clase. Así es que por eso es tan importante que empecemos a hablar también de resiliencia. Creo que ahorita hablaba, bueno, no recuerdo quién fue el que hizo la participación y justamente creo que fue Alexander, que hablaba de la resiliencia y cómo esto es uno de los factores de aprendizaje, y necesitamos acercarnos un poco desde ahí más a los estudiantes. ¿Qué podemos hacer como práctica? Acerquémonos más a los estudiantes por fuera del área de clase. Mire, yo sé que ustedes tienen muchas tareas y que después tienen que ir a evaluar, a preparar clase, pero ¿qué tal si empezamos a tener un contacto más humano y más cercano con nuestros estudiantes a través de los pasillos, de las diferentes áreas donde podemos compartir? Aprendamos, saludémoslo, y revisémonos si nos cuesta también hacer ese ejercicio de saludar y de ser más sociable con el estudiante. Pero esta es una forma de romper ese paradigma de que el profesor está allá, está alto y sabe todo, y para acercarnos pues necesitamos generar una cita. Si por alguna razón no lo estamos haciendo, yo los invito a que nos acerquemos y que compartamos más en esos espacios con los estudiantes. ¿Cuál es ese tercer factor que puede afectar a un estudiante que no llega con un entrenamiento en inteligencia emocional? Va a afectar sus relaciones interpersonales. Yo tengo en mi consulta estudiantes universitarios de primeros semestres, va en tercero o cuarto semestre y todavía no tiene amigos, todavía no tiene un equipo de trabajo, todavía no ha ido a las primeras rumbas. Por Dios, ¿quiénes somos? Creo que es nuestra mejor etapa para conocer, para salir, para disfrutar, para la rumba, y tenemos estudiantes, yo que los trabajo ya en consulta interna, llenos de miedos porque no han logrado hacer amigos, porque hay mucha crítica, hay mucho juicio y mucho autojuicio, hay mucho señalamiento y autoseñalamiento en las aulas, pero también por fuera de las aulas. Así es que los estudiantes que lleguen con un rasgo de timidez son esos estudiantes que les cuesta relacionarse, tener mejores relaciones interpersonales. Así es que estas son cosas que son importantes para que observemos. Vamos a permitirle a Ileana que participe. Bueno, no había levantado la mano ahorita, pero sí hace rato quería compartir mi experiencia con algunos grupos de mis estudiantes en la universidad. En la clase yo tengo siempre al inicio del curso, interactuar, platicar, me presento y algunas cualidades morales, profesionales, pero también les pido a los estudiantes que se presenten.
lógico, ¿verdad? Su nombre, por qué escogieron la carrera, la misma universidad, las metas a corto, mediano, largo plazo, sus expectativas. Y también trabajamos lo que es el discurso. Pero el discurso se trabaja prácticamente al final, es el cierre de una de las clases. Okay. Pero en el discurso, ellos hablan casualmente de sus motivaciones, de sus miedos, de sus logros. Y lamentablemente me daba cuenta al final, porque eso lo cambié, y que fuese mejor al inicio para conocerlo un poco más. Y en ese discurso que ellos pronunciaban, me daba cuenta del mundo de cada uno de los estudiantes, sus problemas, sus emociones, sus miedos y una serie pues, de situaciones comunes y que son parte de la vida de muchos, hablando de enfermedades crónicas, de enfermedades mentales, del estrés, problemas emocionales serios, inseguridades, violaciones, problemas familiares, divorcio, maltrato. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes no conocerlos al final del curso, sino desde el inicio, porque es lo que en realidad nos va a permitir saber cómo trabajar, cómo conducirles, cómo ayudarles y poder entenderles su comportamiento, a veces en muchas situaciones, actividades en las cuales ellos tienen pues que trabajar en el aula. Entonces, eso pues hace muchos años a mí me enseñó de qué servía que me dictaran todo un discurso con una serie de parámetros y darme cuenta al final lo que ese estudiante realmente pasa, tiene y con las situaciones y emociones que convive. En cambio, si es al inicio, pues uno ya lo toma en cuenta y busca la manera, en la medida de nuestras posibilidades o de mis posibilidades, de ayudarles, conversar con ellos porque tienen mucha ansiedad. Lamentablemente uno no puede hacer como que el papel del psicólogo o la psicóloga porque el tiempo no lo da en la universidad, pero yo lo he hecho según mis conocimientos, mis experiencias, con los que creo que a veces necesitan más ayuda, y eso, por supuesto, favorece, les ayuda a los estudiantes para sentirse un poco más seguros y que sientan que indirectamente o directamente hay un apoyo por parte del maestro y docente, que si nosotros no conocemos esas emociones, esos sentimientos, esos miedos que él está enfrentando, producto de una situación familiar o de enfermedad, va a ser difícil definitivamente ayudarle, entenderle y por supuesto aprender. Ok, gracias Ileana. Aquí yo pienso que esto es una conversación y es todo un debate porque ustedes, digamos que pedagógicamente tienen una serie de compromisos. Ustedes desde que inician clase, pues hay unos compromisos y unos objetivos de aprendizaje y es ahí donde deben poner, digamos, como todo su foco a cumplir con las expectativas del estudiante y a cumplir, obviamente, con el contenido del programa académico que se ha diseñado. Bajarnos a reconocer el mundo emocional de cada uno de los estudiantes no es una tarea fácil, realmente requiere una alta dedicación. Así es que podemos hacer estrategias iniciales como la que nos contaba Marta, que hace ejercicios como, ok, creo que es algo que podemos hacer en el aula el primer día y el estudiante te va conociendo como ese, digamos, ese profesor o ese docente que se preocupa o que se ocupa más bien de cómo está emocionalmente hoy para recibir la clase y que podamos hacer y que podamos usar ese diccionario emocional para preguntar qué emociones
son las que estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está en este momento? Y lo podemos hacer de forma anónima, como nos lo explicaba Marta, es un gran ejercicio. Aquí el asunto es que yo los invito a que estén muy conectados nuevamente con el equipo que está trabajando en salud mental en la universidad, ese laboratorio clínico. Estén más conectados con ellos, o sea, permítanse acercarse a su estudiante, pero bajar completamente una atención, digamos, integral en términos de emociones con el paciente, también de alguna manera creo que los puede sacar a ustedes del foco principal, que sería enfocarse en esos objetivos de cumplimiento académico que tienen dentro de la parrilla que hay que cumplir con los estudiantes. Así es que, Ileana, claro que valoro profundamente, aquí lo importante es hacer un reconocimiento de los estudiantes desde que inician semestre y no esperar hasta el final, cuando pudimos haberle ayudado y orientado. Yo creo que yo me voy a quedar con una tarea que me la acabé de anotar y es, voy a hablar con Ana Julia a ver si me puede hacer, digamos, un enlace y tener una pequeña entrevista de cómo funciona ese laboratorio para yo poder entender mejor de qué manera ustedes como profesores también pueden aprovechar ese enlace y pues que no estén todo el tiempo con esa alta preocupación de cómo está el estudiante. Alexander quería participar. Alexander. Sí, no, le cedo la palabra a Martica, que estaba pidiendo la palabra y... Ah, ok, perdón, va a ser no sé, muy interesante escucharla. Gracias, gracias. profe. Va a ser interesante escucharla. Perfecto. Muchas gracias. Gracias bueno, por estar. Gracias, mi nombre es Marta Galo. Yo soy la coordinadora académica de la carrera de medicina y aparte docente. Muy interesante todas las intervenciones que han tenido acá los compañeros, los docentes, pero tal vez dando un poquito de respuesta a algunas interrogantes que usted tenía con respecto a algunas actividades que realiza la universidad para esos estudiantes que vienen de primer ingreso. Tenemos vida estudiantil con los clubes de voluntarios. Hay diferentes clubes de voluntarios y los chicos se incorporan de todas las carreras. También la universidad tiene lo que es la parte de cultura, la parte del deporte, porque lo que pretendemos es entregar un profesional integral, pero también en todas sus competencias. Fantástico. Hay algo muy importante también, de que no solo los chicos llegan con ese temor a la universidad, sino que muchos de ellos son de departamentos alejados, son estudiantes foráneos. Ya, entonces son chicos que tal vez llegan por primera vez o han visitado la capital. Acuérdense, sí, nosotros estamos en Managua. Sí, en Managua, entonces ellos es un mundo desconocido para ellos. Entonces, por tal razón, en la parte de medicina, en la parte de la Facultad de Ciencias Médicas, tanto como psicología, como la carrera de medicina, nosotros tenemos una comunicación súper fluida con nuestros docentes. Y los docentes son los primeros, digamos, es el termómetro, plic, 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 en detectar cuáles son aquellos estudiantes en los cuales tenemos algunas dificultades, de tal forma que nos transmiten a nosotros y llamamos al estudiante para conversar con ellos, a ver qué es lo que pasa. A veces llamamos a los padres, allá estamos con las puertas abiertas, porque el hecho que el estudiante esté en la universidad no significa que los padres no puedan llegar a la universidad. Allá también nosotros damos la atención, aparte personalizada al estudiante, también a los padres de familia. Y si bien es cierto, ¿verdad? Aquí nosotros hemos encontrado emociones de ansiedad, de estrés, de miedo, pero también hemos detectado problemas que traen desde el hogar, desde matrimonios disfuncionales, desde estudiantes que realmente esa no es su vocación y están estudiando porque tal vez un familiar o alguno de los padres le dijo, estudia esto. Sí. Entonces, es un trabajo arduo, pero es un trabajo que al final da buenos resultados. Porque sí, trabajamos en equipo. Nosotros tenemos, es como un triángulo, podríamos decir,
O sea, la facultad, los profesores, los estudiantes y todos nos estamos comunicando. Al igual, trabajamos con cada año, hay un representante del año, de cada año académico, y ellos pues nos mantienen informados, nosotros les pasamos información, ellos nos transmiten al resto de los compañeros, y lo que tratamos también, y decir, hacer bastante hincapié es en la empatía. Hay que ser empático, porque a veces un joven, su actuar, detrás de su actuar, tal vez demuestren disciplina, pero hay algo. Hay que investigar qué es lo que está pasando con ese chico y para poderle ayudar. Entonces, es una de las formas pues, que nosotros hemos fortalecido bastante en lo que es la Facultad de Ciencias Médicas. Y los chicos llegan allá, llegan con una espontáneo, ellos buscan, ya sea, habemos 2 coordinadores en medicina, yo que miro primero, segundo y tercer año, y luego cuarto, quinto y sexto año, que es la coordinadora, la doctora Herrera. Entonces, hay bastante comunicación y eso creo que ha ayudado bastante, y también con los padres de familia. Así mismo, yo doy una clase, entonces los chicos les digo, miren, aquí soy la docente, la profesora, ¿vieron, chicos? Cualquier cosa, por favor, vayan allá a la facultad y se quejan con la doctora Gano, que es la coordinadora. Ya, pero esa familia, ellos se ponen a reír, sí, doctora, sí, entonces, me encanta. Sí. Sí, y es una forma, pues, de cómo también la comunicación, que ellos también mantengan ese respeto, porque lo que como universidad también hacemos es fortalecer esos valores que traen de casa. Y más en la parte de psicología, medicina, que van a tratar seres humanos, tenemos que fortalecer esos valores. Entonces, eso es un pequeño resumen pues, que quería compartir de cómo es el quehacer de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias. Cierro el micrófono. Marta, muchísimas gracias por ese aporte y además, porque te voy a decir, nosotros creo que aquí en Colombia le hemos quitado facultad a los padres en las áreas universitarias para involucrar más a esos padres en el proceso de integración del estudiante en esos primeros años universitarios. No estamos por este tema de que ya son adultos, entonces pues ya cumplieron la mayoría de edad, entonces es al estudiante al que le corresponde hacerse cargo, y sobre todo en esos estudiantes que vienen, esos chicos que vienen de pequeñas ciudades, de pequeños municipios. Yo tengo historias de chicas, ahorita tú que estás en ciencias de la medicina, en salud, me han llegado pacientes a consulta que vivían en un municipio pequeñito, terminaron el colegio con los mismos amiguitos toda la vida, en la escuela, jugando en el río, en su pueblo, montando bicicleta, te lo cuento de forma literal, y desde los recursos de los padres, un día, el viernes de tú, llegan, literal, queda desempacado ese joven en una gran ciudad, en una gran universidad, para el lunes empezar clases. Entonces, es un reto muy grande que tienen los chicos y lo que tú dices, aquí necesitamos engranar la comunicación, la observancia. Como profesores necesitamos hacer ese zoom y poder observar a esos estudiantes más allá de nuestros prejuicios, porque esa es la invitación que hace la inteligencia emocional, que abramos, que nuestro sistema de prejuicios lo podamos sacar, porque estamos llenos de miedos, ¿no? Porque cuando llegamos al aula y encontramos chicos pues que están generando más ruido dentro del aula, no importa la clase de ruido que hace, de pronto nuestros propios prejuicios hacen que internamente señalamos a ese alumno como el necio, como el que siempre está hablando, como el que genera desorden, como el que siempre está reclamando, como el inconforme, y le ponemos etiquetas a ese estudiante. Entonces yo creo que necesitamos hacer una distancia de esa primera lectura que estamos haciendo del estudiante, y esto es ponerlo en práctica, y preguntas como esta: ¿cuál prueba tengo yo para decir que este chico es esa etiqueta que le estoy poniendo? ¿Cuál es mi prueba, no? Y poder empezar a llevar esta información que me parece relevante al área de enlace de atención. Y aquí
nosotros hacemos un trabajo muy importante y es calibrar emocionalmente. Ese formato no está dentro del curso, pero se los voy a diseñar para ustedes para llevarlo, y es aprender a calibrar la emoción. ¿Recuerdan que hablamos reconocer la emoción, aceptar la emoción, comprender la emoción? Pues el cuarto elemento es calibrar la emoción. ¿Qué es calibrarla? Yo voy haciendo anotaciones para poderles complementar las cosas que voy diciendo aquí, que a veces no están tan planeadas. Entonces, calibrar es definir en el área de salud, lo sabemos en medicina, poder decir de 0 a 10 cuál es la intensidad del dolor. Las emociones también tienen una carga, esa carga emocional, esa carga energética, y podemos hacer como acompañando y acompasando la tarea que nos decía Marta Salazar, de hacer preguntas emocionalmente, cómo te sientes en este primer día de clase, en esta primera área. Son una pequeña experiencia antes de empezar el contenido de desarrollo que estamos haciendo en el aula. Es poder pasarle un pequeño documento o una ficha al estudiante y decir, escribe la emoción o las emociones, porque puede que no sea una sola, y simplemente describir de 0 a 10 cuál es la intensidad de esa emoción. Llegué al aula triste. 0 a 10, ¿cuánta tristeza tienes hoy? Y esto te va a ayudar como profesor, como docente, a identificar cuál es esa energía emocional que se está moviendo dentro del aula, y nos va a permitir perfecto para poder no solamente al área institucional, el laboratorio de acompañamiento psicológico, de decirle Miguel, Ana, Juan, Cristina, vamos a suponer estos nombres de estudiantes, los hemos notado que no se conectan con la clase, sino que vamos a poder decir, en mi clase hay un ambiente emocional y se identifica porque la mayoría de 20 estudiantes tengo 6 o 7 que están refiriendo tristeza profunda, 5 están refiriendo miedo intenso, que podamos entregarle esa información como parte de la conexión que tenemos de comunicación con los estudiantes. Entonces yo creo que aquí también, para aquellos que me han preguntado cuáles son las herramientas, entonces aquí tenemos, voy a volver a repasar las herramientas que hasta este momento hemos ido describiendo a lo largo de esta charla. Primero, reconocer la emoción, que eso lo vamos a hacer con el diccionario de emociones que les voy a enviar. Ustedes como docentes necesitamos aprender a ponerle nombre a la experiencia emocional. 2, vamos a aceptar nosotros que podamos expresar para nosotros mismos, pero también incluso habrá momentos donde podamos comunicarle al aula de clase que en ese momento se están sintiendo. Aquí estamos hablando de emociones de displacer, ¿no? Pero también podemos elevar al aula momentos, y ojalá sea la mayoría nosotros como profesionales, de cómo nos estamos sintiendo, satisfechos, contentos, tranquilos, entusiastas, me alegra tu participación, es decir, que podamos conectar emocionalmente y empáticamente de forma positiva con el aula. 3, aquí hay una tercera herramienta para nosotros y que le podemos enseñar a ese alumno después de que calibra su emoción, y es poder decirle cuál es la narrativa que acompaña esa emoción, porque allí en esa narrativa entonces está todo lo que nos acaba de decir Marta, que podamos comprender, porque en nuestros hogares también hay disfuncionalidad, ¿no? También acabamos de tener una diferencia con los hijos, acabamos de tener una diferencia con nuestra pareja, estamos pasando por una situación financiera compleja, acaban de hacernos el diagnóstico de una enfermedad por alguna situación, o qué tal la experiencia del nido vacío, nuestros propios hijos ya salieron de casa y nosotros cómo estamos frente a eso, y llegamos al aula con toda esta serie de vacíos. Así es que ahí están todas las herramientas. Y la quinta, calibrar. No se nos olvide siempre que en la experiencia emocional no solamente nos quedamos con el nombre, también le ponemos la intensidad, porque después de eso vienen acciones. ¿Qué es lo que voy a hacer para bajar esa intensidad emocional? Por ejemplo, ayer cuando estaba ya, que era mi último día preparando esta primera entregable con ustedes, me sentí muy ansiosa, entonces voy a ser honesta con ustedes. Dije que voy a calificar mi ansiedad de 1 a 10 en cuanto la tengo. Y en primera instancia la puse en 7. Entonces, 7, ¿por qué? Porque es un reto muy grande llegar a un grupo de docentes de universidad.
Esta ya no es mi primera experiencia con docentes universitarios, pero además estoy hablando de es otro país, es otra cultura, vamos a sintonizar, hay una cantidad de expectativas. Entonces, es reconocer cuál es esa experiencia emocional. Ya la calibré, ahora, ¿qué voy a hacer? Claro, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Poner en marcha todo lo que sé hacer es practicar, revisar que todo esté planteado, que el sistema esté funcionando, que a internet no me vaya a fallar, que pueda respirar profundamente, cuáles son las acciones que voy a hacer para bajar esa intensidad emocional. De eso vamos a aprender muchísimo más, pero aquí les voy a dar la quinta estrategia, después del termómetro emocional, va a ser aprender a escribir. Neurológicamente, cuando escribimos, podemos ir más despacio y podemos darle mayor comprensión y salida a la emoción. Y no digo digital, sobre todo ahora que estamos en la era digital, los invito a escribir, a usar nuevamente el papel y lápiz. Nuestro cerebro necesita ir más despacio. Toda esta experiencia emocional que está soportada de las grandes exigencias, uno de los grandes motores o factores que influyen para que emocionalmente nos sintamos más abrumados es la velocidad. Vamos demasiado rápido, queriendo hacer todo rápido, aprender rápido, responder rápido, y sobre todo también está conectado con el sentido de autoeficacia, es decir, de autoexigencia. Entonces queremos ir más rápido, queremos hacerlo mejor. Entonces los invito como quinta tarea a aprender a escribir sobre su emoción. Si descubrí que me siento ansiosa, es empezar a escribir por qué me estoy sintiendo ansiosa. No decir, ay no, esto se me tiene que quitar, qué tontería, no va a pasar nada con esto, ¿no? Conectemos de verdad con nosotros y demos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a un tema importantísimo, que será nuestro último tema de hoy. Bueno, dos en realidad, porque vamos a hablar un poco de neurociencias, pero es entonces, ¿cuáles son los beneficios que trae para nosotros como docentes la inteligencia emocional en el ámbito educativo? Y aquí el primero sería el manejo de clase. Y yo no voy todavía a profundizar en este tema, quiero escucharlos a ustedes. Quiero que me cuenten cómo la inteligencia emocional les ayuda a ustedes en el aula de clase. No se les olvide que yo estoy completamente segura. Vamos a repasar una cantidad de conceptos que todos sabemos, los vamos a refrescar para que los podamos poner en práctica. Pero ustedes tienen todas las herramientas allí de conocimiento en inteligencia emocional para que podamos avanzar. Entonces me gustaría escucharlos. ¿Qué están haciendo, chicos, señoras, señores, para el manejo, para un adecuado manejo? No, perdón, pensé que Ana Julia iba a participar. ¿Quién quiere participar? Miren, la inteligencia emocional, voy a ir adelantando yo, ya te voy a dar la palabra a Marta. Entonces, la inteligencia emocional en el aula nos ayuda a mantener la calma. ¿Qué les parece esto? Porque la inteligencia emocional es descubrir cómo yo como docente, estoy parada en el aula de clase de forma emocional. Cuando yo lo reconozco, este principal reconocimiento de cómo estoy conectada conmigo misma, o cada uno de ustedes conectados emocionalmente, podemos hacer que esa emoción la convertamos en calma o en un factor de estrés. Esta nos permite actuar de forma eficaz en situaciones que pueden presentar algún tipo de conflicto en el aula. Así es que vamos a escuchar primero a Marta, después a Jacqueline y luego a Pedro. Ok, un poco para hablar de qué manera particularmente me ha ayudado a mí el reconocimiento de mis emociones en el aula. Digamos, el aula no es un ente vivo, el aula no es un ente estático. Y bajo esas circunstancias yo formo parte de ese ente vivo. Aunque yo planeé muchísimo el proceso previamente y como rasgo de la personalidad no me guste tanto la improvisación, he tenido que reconocer que cuando aparece esa improvisación, cuando aparece eso que está fuera de la planificación, la autorregulación en el aula de clase me ha permitido poder continuar
sin paralizarme. Los primeros años de docencia me aferraba muy fuertemente a la planificación y terminaba muy agotada cuando no se alcanzaba a abarcar el contenido completo, cuando la tarea no había funcionado y de repente había incluido demasiadas cosas a la sesión de clase y no las había podido alcanzar. Y esa autorregulación, al principio me salía mucho más tensa del aula que como entraba, porque no había, me sentía una frustración enorme y una insatisfacción enorme alrededor de no haber alcanzado lo que quería. Sin embargo, esa inteligencia emocional de decir, oye Marta, esto puedes buscar darle la vuelta, pues me ha permitido conocerme, pero además me ha permitido entender algo que es todavía más importante, que es saber que en ese universo cada uno de los elementos que lo conforman están vivos y modifican esa realidad. Entonces, le ha bajado muchísimo la presión a lo que sucede en clase, que sin tener que la necesidad de, bueno, de no abarcar el tema, sino de buscar estrategias, más recursos que me permitan tener esa flexibilidad. Esa flexibilización me ha permitido mucho. Les puedo narrar cosas como testimonios como de que, a ver, llevo el tiempo completo para llegar al aula de clase y de repente el tráfico me retrasa unos minutos. El estrés que yo vivo mientras estoy en el tráfico, si yo no tengo una autorregulación antes de cruzar esa puerta, la clase puede convertirse en una tragedia. Entonces, normalmente esa autorregulación es, Marta, a partir de cruzar sin convertirse en una máscara, porque a veces también les pongo de manifiesto a ellos, chicos, esto fue un reto llegar hasta aquí, me siento emocionada de haber podido llegar, de haber podido cruzar esta puerta, pero traigo una carga emocional importante y en algunos casos utilizo además métodos lúdicos, porque yo misma necesito regularme, o sea, vengo con una toxicidad cerebral y una cantidad de cortisol y adrenalina brutal que no me permite, si yo no logro eso, yo llego a la clase mal geniada, yo llego a la clase, bueno, como decíamos en nuestros tiempos, pagándola con el primero que se atravesó. Entonces creo que esa para mí es la importancia de poder tener esa conciencia y poder además hacer el mejor de los intentos por la autorregulación. Ok, me encanta. Gracias por esa respuesta porque además de autoconocimiento nos estás hablando de flexibilidad, que si bien no está incorporado en el modelo de Daniel Goleman, yo digo que es una de esas competencias que necesitamos personales que es importante habilitar y desarrollar. Así es que ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Jacqueline, no te estamos escuchando. A ver si yo te ayudo aquí con el micrófono, no. Disculpen, me estaba cambiando de lugar porque está lloviendo y no me van a escuchar. Bueno, escuchamos perfecto. Estaba tomando nota de algunos aspectos que ponía usted y la colega y se me venía a la mente de repente que los muchachos no saben escribir. Les hice una prueba X, sí, que era evaluativa más que cualquier otra cosa de conocimientos previos. Y los chicos me decían, profe, en la computadora. No, le digo yo, van a escribir. Entonces, ahorita que usted me decía eso, no saben escribir los chicos de hoy en papel. Increíble, se queda uno asustado. Todo un abogado, un futuro abogado no sabe escribir en papel. Dios mío, no lo podía concebir, sinceramente no lo podía concebir. Porque como hemos estado en la virtualidad, qué sé yo, y todo eso, entonces los trabajos que llegan, que los mandan en la plataforma, los chiquitos, y es que no era uno, eran la mayoría. Entonces me venía a la mente, y yo me pongo a reír, porque la realidad es que yo pienso que eso es inverosímil. Pero también, como usted dice, el escribir, y como así, cuando yo estoy bastante adulta, cuando era niña me acuerdo que mi mamá decía, escribí tantas veces la palabra para que te la puedas aprender, y despacio, para que sepas cómo se escribe. Entonces, me recordaba un poco. Estamos con la concentración, le bajamos revolución al cerebro y escribir nos permite darnos cuenta, abre paso a darnos cuenta. Sí, y el otro aspecto era el tema del estrés. Vean, yo decía popularmente a mí misma, a mí me desestresa ir a la universidad. Encontrarme con los chicos a mí me desestresa totalmente, pero me desestresa
en el ambiente laboral, del otro ámbito de mi labor, ¿verdad? De mi trabajo. Pero llegas al aula y te estresas en otro sentido, ¿verdad? Entonces, esa administración o esa gestión de esas emociones, de repente, o alguna actitud de los estudiantes te sacan totalmente de quicio, como decimos aquí popularmente, o te sacan de tu entorno, de tu tranquilidad. Y digo yo, bueno, entonces no es que yo me desestrese yendo a dar clase, que me encanta, me fascina. Yo digo, no sé si doy bien la clase, pero a mí me gusta ir a interactuar con los chicos, con los chavalos, oír otras cosas, las locuras que ellos dicen, los comportamientos de ellos a mí pues me emocionaba bastante, ¿verdad? Porque yo me salía de para un lugar que para mí era confortable, ¿verdad? Pero de repente te enfrentas a cosas que ya no son tan confortables, ¿verdad? Porque por el estudiante, pues, por las exigencias de hoy en día, por el saber dosificar en el estudiante y estar preocupado uno porque el estudiante capte, porque de repente el estudiante, aunque hay muchas herramientas de la inteligencia artificial actualmente, yo creo que nosotros no estamos tan preparados, por lo menos yo me considero que no estoy tan preparada para administrar esos conocimientos que te da, por ejemplo, el ChatGPT, por ejemplo. Oye, Dios mío, santo, ¿cómo es que un niño, digo yo, está haciendo un examen en una computadora, en un celular? A mí me asombraba eso. Y después ya me di cuenta del por qué. Entonces, esas cosas te sacan de ese confort que antes queríamos nosotros tener en la relación con los estudiantes, porque queríamos compartir o estamos preocupados por compartir con el muchacho los conocimientos que nosotros por la experiencia o por la lectura hemos venido teniendo. Esos aspectos que a veces de repente nosotros tenemos que saber, tenemos que utilizar herramientas, ¿verdad? Herramientas científicas en todo caso. Y por último, comentarles, yo de repente, y como decía la que me antecedió, yo creo no pensar cómo me siento. Fíjense que sí, no lo pienso, así como me siento bien, me siento mal, vengo a la clase. No, yo actúo en ese sentido automáticamente, pues. Llego al aulita, no me centro en los sentimientos. Entonces, eso hace, tal vez por eso a veces no me preocupan, o yo no sé qué pasa conmigo. Entonces, también en esos tres temas estaba pensando ahora que ustedes dos. Me encanta, Jacqueline, tu participación, porque fíjate que, y claro, conecta con lo que nos dijo Marta, y es que este reto educativo nos exige ser flexibles, ¿no? Porque todo ha cambiado. Lógicamente, hoy no es lo mismo que pararte en un aula de clase hace 10, 15, 20 años, es más, hace un año. Hace un año, antes de que la inteligencia artificial tuviese los alcances que tiene hoy, era incluso diferente sentarse en el aula de clase. Hablando de escribir, que me parece importante, yo creo que este curso, si bien está enfocado a que aprendamos estrategias para llegarle a los estudiantes, este curso es para que ustedes como docentes empiecen a practicar y a entrenar acciones, actividades, actitudes, nuevos ejercicios, nuevas formas de pensamiento para reconocerse a sí mismo. Y por eso escribir es tan importante. Yo sé que los chicos ahora en el área digital, aquí pasa mucho, ¿no? Yo tengo mi hija también que ya está grandecita, pero las palabras no las decían completas, entonces si iban a hacer una pregunta, ¿por qué llegaste? Entonces escribían la palabra PQ, llegaste, ¿sí? Entonces había que entender todo eso, y así escriben los chicos, digamos que parecen no usan la ortografía, entonces cuando vas a preguntar por qué, entonces lo hacen con K, es una cosa loquísima, es imposible entender. Entonces invitémonos nosotros mismos a hacerlo diferente, a escribirnos, a poder conectar, hagamos esos pequeños cambios también dentro de los jóvenes que tengamos en casa. Y yo sé que a veces puede generar algún tipo de actividad diferente, pero invitemos a los chicos a escribir, invitémoslos a que usen el papel y lápiz en esos pequeños ejercicios que podamos hacer. Y en cuanto a esa inquietud que tenías, Marta, de que vas en automático, que no te sientas a pensar cómo estoy emocionalmente, esto es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. Y estoy completamente segura que en ese automático te ha funcionado, ¿cierto?
de cómo saber, porque es mi compromiso. Es posible que hayas levantado un mecanismo que diga, ok, yo tengo un compromiso, este es el ítem que tengo que, digamos, cumplir los objetivos de esta clase. Así es que si me detengo a pensar mucho cómo me siento emocionalmente, de pronto esto me puede sacar del foco. Pero siempre es válido empezar, porque este es un entrenamiento, comenzar, esto es como ese recién nacido que aprende primero a arrastrarse, luego a gatear en 2 manitos, luego en las 4, para después aprender a pararse sostenido de manitos. Es un entrenamiento, lo mismo hacemos en inteligencia emocional, vamos a entrenarnos, y la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cómo me siento emocionalmente? Así es que, ¿qué te invito, Jacqueline? A que te preguntes cómo te sientes emocionalmente, y estoy segura que gran parte de tus respuestas, por lo que acabo de escuchar, es me siento satisfecha, me siento contenta, me siento feliz. Y aquí inteligencia emocional no es solamente para identificar las emociones que nos desgastan, sino también esas emociones que nos hacen y que elevan la batería que necesitamos para entrar a esa aula de clase. Vamos a escuchar a Pedro. Pedro. Sí. Es fundamental la interacción entre docente y estudiante desde el inicio de un curso, desde el momento en que comenzamos a interactuar con ellos, más en las clases presenciales, ¿verdad? Porque también nosotros desarrollamos clases virtuales, bueno, que tienen sus diferencias, ¿verdad? Y sus similitudes, pero bueno, en mi caso, yo trato desde un inicio llevar una actitud positiva, proactiva. Y yo me baso mucho en la observación. Yo observo mucho el lenguaje gestual, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal en los estudiantes, en ese primer contacto. Pero además les aplico un test de inteligencia emocional en los cuales voy determinando quiénes tienen un grado de madurez, digamos, que permite determinar luego de la forma en que se comporta en la clase. O sea, a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje verbal o del gestual, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo hago como un diagnóstico inicial del grupo, ¿verdad? Vale. Y eso me permite luego dar una atención individualizada, ¿verdad? A los que presenten mayores problemas de comportamiento a la hora de la sesión de clase. Por ejemplo, los comportamientos del uso de celulares, que es un tema que estábamos abordando. Por ejemplo, la universidad tiene como norma el no usar los celulares durante la clase. Entonces, yo recurro siempre a la norma que tiene la universidad, pero también a la ética teleológica o la ética deontológica, en términos de explicarle el por qué es incorrecto no estar usando los celulares durante la clase. Súper, súper bien, Pedro. Sí, yo les llamo a que lo guarden. Que, o sea, el periodo que estemos en clase, que por favor no lo usen. Y lo hago con, digamos, con un lenguaje apropiado, un lenguaje que no les ofenda, ¿verdad? Si alguien insiste, entonces le solicito amablemente que si tiene algún problema con el uso del celular, pues, o alguna comunicación que quiera hacer que la haga afuera, que yo le doy permiso tranquilamente, porque al final, pues yo les explico, los que se afectan son ellos, ¿verdad? Claro que sí. Y es que aquí hay un tema importante que acabas de nombrar, Pedro, y mira que sus participaciones sueltan elementos adicionales, y es la comunicación verbal y no verbal. Y esto hace parte de la inteligencia emocional y parte de cuál es la conciencia que tengo yo, de cuál es esa comunicación que en coherencia estoy brindándole a mis estudiantes, ¿cierto? Es
¿Cuál es esa postura cuando yo llego al aula de clase? Si es virtual incluso, aquí podemos hacer una serie de movimientos. No sé si de pronto han notado que de pronto me acerco porque necesito escuchar mejor. Las cámaras no juegan bien para poder saber si la mirada está conectada contigo, pero es mi disposición corporal también va hablando cómo estoy. Entonces, aquí la invitación es, antes de que observes en el aula de clase ¿cómo están tus alumnos? Aquí viene otro punto importante, es obsérvate a ti. Además de esa pregunta de cómo me siento hoy emocionalmente, recuerden que vamos a reconocerlo. Entonces también vamos a hacer algo importante, este sería algo puntual como una acción más, y es preguntarse, ¿está en coherencia mi comunicación no verbal con esa comunicación verbal que estoy ejerciendo en el aula de clases? Es decir, estoy conectando verdaderamente la información con el movimiento de mi cuerpo, con mi postura que está diciendo, está mostrando interés, nuestra postura como docentes, el tono de la voz. Realmente estoy haciendo un movimiento alrededor del aula de clase para llamar e invitar a la participación de todos. Antes de invitarte, Ileana, a participar, voy a continuar con dos puntos importantes. Entonces, cuando estamos hablando de la importancia de la inteligencia emocional, y es la... perdón, creo que me devolví, porque aquí ya lo trabajamos, es en los docentes, el manejo de aula, y tenemos la construcción de relaciones positivas. La construcción de relaciones positivas desde la inteligencia emocional nos permite hacer todo lo que hemos hablado hoy aquí en el aula, y es poder acercarnos, poder conectar de forma empática, poder hacer desde los recursos que conocemos y desde los que vamos a aprender a través de este curso, poder acercarnos para entender cuál es ese clima emocional que se genera en el aula, para que podamos identificar eso que nos decía Marta y que les podamos comunicar al área de ciencias humanas, cuáles son esos estudiantes que estamos encontrando que tienen dificultades. Los quiero felicitar porque ustedes pueden hacer un trabajo integral con familias. Desde las familias vienen muchas problemáticas, que lo último que queremos es que afecte a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, y ustedes tienen un área de apoyo integral, es decir, que puedan de manera integral, la palabra que quería usar es sistémica, donde puedan no solamente atender al estudiante, donde no solamente intervienen el ambiente educativo, ese ecosistema o esa dinámica que hablaba Marta ahorita dentro de el área de clases, sino también a los padres. Entonces, aquí es importante porque la inteligencia emocional como docente nos ayuda precisamente a construir relaciones positivas, y este enganche con ciencias humanas es genial porque nos ayuda a construir esas relaciones positivas cuando le hacemos saber al estudiante que lo estamos viendo, no que lo estamos observando ni lo estamos señalando, sino que lo estamos viendo y estamos notando que necesita algo más de lo que nosotros como docentes le podemos brindar, y por eso abrimos ese camino y esa conexión. Y lo hacemos de una forma empática. Construir relaciones con nuestros estudiantes nos obliga a desarrollar la empatía. La empatía no se trata de pararme en los zapatos del otro, porque es imposible pararte en los zapatos del otro, pero sí nos ayuda a ¿qué? A reconocer que ese otro tiene un mundo emocional que lo está acompañando desde que llega a clase. Ahora, comprender y entender profundamente cuál es la emoción, reconocer la emoción del otro. Es una tarea muy compleja, necesita muchísimo entrenamiento, pero hay una serie de conductas que nos hacen poder ver que el estudiante tal vez está pasando por una situación donde necesita apoyo diferente, donde necesita particularmente acercarte a él, incluso en el aula de clase, no preguntarle desde afuera, sino acercarte y poder conectar con él en un momento determinado. Entonces es que podamos generar con él esa empatía, porque de esa manera como como docentes, nos va a permitir comprender mejor las emociones y las necesidades del grupo, no solamente de cada uno de los estudiantes, sino cómo el grupo se va a mover a nivel emocional. Esto facilita la construcción de relaciones de confianza. Importantísimo que su estudiante se pueda acercar,
¿Por qué relaciones de confianza? Ahorita hablábamos de casos que pueden ocurrir y por qué los estudiantes o nosotros mismos podemos llegar con una perturbación emocional al aula de clase, y es que podemos llegar con, nos acaban de nombrar una noticia importante o nos quedamos detenidos en el tráfico 2 horas, que podamos tener esa oportunidad dentro del ambiente, digamos, de aula, poder expresar que hay algo que no viene conectando bien, pero que luego me va a permitir paulatinamente sentirme más cómodo dentro del área de trabajo. Ahora, por último, ¿por qué es importante para la inteligencia emocional para el docente? Por su propio bienestar, porque esto es una construcción emocional, nos ayuda a conocer más de nosotros mismos. Y cuando nos conocemos emocionalmente, podemos evitar agotarnos, porque estamos hablando, alguien que me diga más o menos cuántos alumnos tienen en el aula. Estamos hablando de cuántos, 20, 30. Hasta 46 en algunos casos. Así es. Más de 40. Más de 40 estudiantes. Imagínense el desgaste emocional que tenemos como docentes en un reto de 45 estudiantes. Individualizarlos es una tarea muy compleja, y es una experiencia que necesita, un aprendizaje que necesita muchísimo entrenamiento. Así es que vamos a aprenderlo dentro del aula, dentro de estrategias, y yo quiero que ustedes, hoy ya Marta me dio algunos ejemplos de cómo lo pueden hacer. Yo quiero entender mejor la dinámica de ustedes en clase. Vamos a tener entonces como tareas, yo les voy a dejar de tareas, entre ellas un foro en el que vamos a nutrirlo a través de todo esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis mejores prácticas? ¿Cuáles son mis temores? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Vamos a repasar esta clase, todo lo que hemos visto hoy al respecto de lo que necesitamos llevarnos para mejorar, y que este reto de atender 46 estudiantes pues no sea un desgaste emocional para nosotros mismos, sino todo lo contrario, que sea todo un reto poder llegar a esas aulas con 46 estudiantes. Y Leana, ¿qué nos quieres decir? Vamos a ir enfocándonos para terminar, porque ya veo que es la 1 de la tarde y yo soy capaz de quedarme aquí, y creo que todos merecemos ya irnos a descansar. No te escucho, Ileana. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ok, 2 pequeños comentarios. Bueno, uno, nosotros como docentes, o yo de manera muy particular, siento que el aula es mágica, porque independientemente de las emociones, los sentimientos y cómo nos sintamos, cuando ya llegamos al aula, al menos eso es lo que yo he experimentado a lo largo de mi experiencia docente. He ido, por ejemplo, con migraña, y antes de llegar al aula voy a los baños, si me siento mal, si tengo que tomar agua, y si tengo que tomar una pastilla, pero cuando yo llego al aula, a la sesión, y me comienzo a conectar con mis alumnos, me olvido, sinceramente, por muy fuerte que sea ese dolor, es tanta la conexión pues, que uno tiene con los estudiantes, que me relajo y siento que dejé a un lado ese estado emocional o ese dolor de cabeza, etcétera. Entonces yo, en ese sentido, siento que me apropio de lo que estoy haciendo en el momento. Lo otro era con lo que usted planteaba de la comunicación verbal y la comunicación no verbal principalmente. Y eso hago énfasis yo con mis estudiantes, y además de que es un tema del cual abordamos en comunicación. La comunicación, la efectividad de la comunicación verbal, no verbal, incluso la comunicación en las redes sociales. Pero ya propiamente en el aula, la comunicación no verbal, yo le digo a mis estudiantes, una de las tantas cosas pues que a veces comentamos, ustedes están ahí en el aula, sentados en el pupitre, y con su expresión facial nos dan a entender dónde realmente están, si están en el aula o solamente están en el aula en cuerpo, físicamente, pero en alma y espíritu ustedes están en otro lado.
Incluso desde que ellos entran al aula nos damos cuenta porque, o sea, la cara, la mirada, nuestros gestos nos delatan. Nosotros podemos decir que estamos muy felices, que estamos muy alegres, pero nuestra expresión facial, nuestra mirada nos delata y nos va a decir lo que realmente, cómo nos sentimos en ese momento. Entonces yo les digo, si ustedes vienen tristes, desde que entran al aula de clase, se nota, se refleja esa tristeza. Si ustedes vienen con un problema, se nota. Porque uno, pues, o sea, yo no soy psicóloga, pero he aprendido a interpretar esas expresiones. Entonces, tristeza, alegría, todo eso se refleja en uno. Para el maestro era ese comentario, la importancia de poder observar lo que gira en nuestro alrededor con nuestros estudiantes para poder entrelazarnos y entender muchos comportamientos precisamente a la hora que estamos desarrollando la clase. Era ese pequeño comentario, porque es muy importante poder... Gracias por eso, Ana. Mira, vamos a hacer algunas conclusiones de esto que vimos hoy. La idea es que profundicemos lógicamente. La clase, les voy a dejar una clase asincrónica donde vamos a profundizar en las competencias, autoconocimiento, autorregulación, empatía, motivación, habilidades sociales. Vamos a profundizar muchísimo más en ellas y quiero que se queden con esto. Claro, hoy le dimos la oportunidad de hablar de cómo el mundo emocional del estudiante afecta el aula de clase, pero quiero que nos vamos con algo y es, vamos a ocuparnos egoístamente de nosotros. Así es que la tarea es que antes de irnos a pensar cómo está ese estudiante, la pregunta sea cómo estoy yo, cómo estoy conectando yo con mi mundo emocional y qué voy a hacer para gestionar este mundo emocional. Entonces, por eso vamos a quedar con unas tareas puntuales, pero también con unas acciones puntuales. ¿Se acuerdan que les dije que en el mundo emocional y para reconocernos necesitábamos reconocer, aceptar, comprender, calibrar y la última es accionar? Es decir, ¿cuáles son esas acciones con las que vamos a gestionar la emoción? Otra vez lo repito para que lo tengan en sus notas. Reconocer la emoción, aceptar la emoción, comprender la emoción, que es explicar por qué estoy emocionalmente sintiéndome de esta forma, calibrar la emoción, que es ese decir de 0 a 10, cuál es la intensidad de mi emoción, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Qué voy a hacer con esa emoción? Así es que hoy descubrimos que dependiendo con las emociones que tengamos, pues necesitamos intervenir en ellas. Así es que una forma de accionar la emoción es escribir de la emoción. Vamos a contarnos, que no sea un discurso que se quede en nuestra mente, porque es un proceso de autoconocimiento. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio de escribirnos, cómo nos sentimos al respecto de esa emoción, de dónde viene esta experiencia emocional. La inteligencia emocional, les voy a decir, la inteligencia emocional es una herramienta que usamos en psicoterapia. Así es que cuando hacemos un proceso psicoterapéutico, por ejemplo, en terapia cognitiva conductual, usamos la inteligencia emocional como una herramienta adicional a todas las que tenemos dentro del proceso terapéutico. Lo que quiere decir es que necesitamos conocer más de nosotros para poder poner en marcha la inteligencia emocional. Así es que escribir nos va a permitir identificar mejor cuáles son esas cosas que nos hacen poner ansiosos, estresados, que nos limitan, que no nos permiten abrirnos abiertamente con el otro, con familiares, con amigos, con colegas, con estudiantes. Vamos a hacerlo desde nosotros. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos permiten o mejorar esa experiencia emocional, o cuáles son esos pensamientos que nos llevan a que se agudice más esa experiencia emocional? Vamos a usar el termómetro emocional, eso es otra acción. Entonces, poder decir de 0 a 10 y vamos a empezar entonces a reconocer que hay ejercicios personales. Estos no son para el aula también, pero vamos a hacerlo nosotros mismos, como respirar la emoción, ya se los dije, escribir la emoción,
comunicar la emoción con esas personas con las que tenemos más confianza. Si nos damos cuenta que no tenemos tanta confianza o flexibilidad para hablar de la experiencia emocional, entonces volvamos otra vez al hábito de escribir, porque cuando no somos capaces de conectar con la emoción, pues difícilmente nos va a costar mostrar la emoción afuera. Aquí hay algo importante con lo que quiero cerrar y es que la corteza prefrontal es el centro ejecutivo. ¿Quiénes han visto la película Intensamente? La de Disney. La de las emociones. Bueno, entonces se las recomiendo si no las han visto. Muy bien, Silvio. Ese centro, ese comando de emociones, ¿cierto? Digamos que en ese comando de emociones es todo lo que ocurre en nuestra amígdala. Ese es el centro de las emociones. Pero resulta que para que nosotros aprendamos a gestionar las emociones, acuérdense que no es controlar, sino gestionar, nosotros tenemos que desarrollar y entrenar una gran comunicación entre la experiencia emocional, que es la amígdala, ese centro, ese control de las emociones, con nuestro centro ejecutivo, que es la corteza prefrontal, esa que se encarga de de racionalizar nuestras decisiones. Cuando estamos atrapados en un atrapamiento emocional, que ocurre también cuando estamos en la primera etapa del enamoramiento, cuando estamos atrapados, cuando la amígdala está, digamos, secuestrada en una emoción, digamos, adaptativa o desadaptativa, nuestra corteza prefrontal le cuesta muchísimo tomar decisiones, le cuesta muchísimo saber qué hacer en el aula de clase. Entonces, por eso vamos a impulsarnos a entrenar. Y el primer entrenamiento entonces será escribir. ¿Y cómo es escribir? Entonces les voy a dejar varias tareas que lo van a encontrar en los foros de la plataforma. La primera va a ser el encuentro asincrónico, donde vamos a hablar más del cerebro emocional y vamos a profundizar en un primer capítulo del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es un capítulo muy corto para que podamos compartir y que además, después de esa lectura, podamos cada uno reflexionar en el foro. Les voy a pedir que cada quien escriba un pequeño ensayo, 200 o 300 palabras, digamos que más que ensayo es una participación, y que entre todos comentemos la participación de los otros compañeros para que vamos creciendo. Yo me comprometo a responder la participación de todos en el proceso de crecimiento para que nos podamos leer y podamos avanzar en este proceso. Les voy a dejar también un video de Daniel Goleman que se llama Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos, que si bien no encontré, digamos, uno que de Daniel Goleman que puntualizara la importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes, que lo encontremos en los hijos nos permite ir allá, a esos jóvenes, niños, adolescentes que están llegando a nuestras aulas, entonces nos va a venir muy, muy, muy bien conocerlo y lógicamente las clases de profundización para que nos entrenemos más en cada una de las competencias. Así es que los voy a dejar hasta aquí con este entregable en este día. Me gustaría escucharlos. Quienes quieran hacer un par de conclusiones, de pronto 2 personas que quieran entregar un par de conclusiones de lo que hemos hablado hoy y lógicamente nos veríamos nuevamente la próxima semana. Te escucho, Pedro. Sí, profesora, más bien una consulta. ¿Nos compartió alguna guía para desarrollarla? Sí, en la plataforma está toda la información, van a encontrar las clases asincrónicas, van a encontrar los enlaces para ir al libro de Daniel Goleman, pues quien lo tenga físicamente, maravilloso. Perdón, les muestro el mío. Este es el libro que les compartí de Daniel Goleman, es el primer capítulo, se los compartí en un enlace en PDF, ahí lo van a tener las preguntas que los van a ayudar a desarrollar el foro que tenemos que hacer y la participación. Si tienen dudas o inquietudes, pues aquí estoy yo y a través del chat, por favor, me escriben y yo por ahí les hago la adecuada guía, lo que sea necesario, pero toda la información está muy, muy, muy detallada en la plataforma de la universidad. Marta, creo que me iba a preguntar. No, más que una pregunta era que quería participar a nivel de la conclusión. Sí, creo que, bueno, primero es importante a veces empezar con el pie derecho en estos temas.
y desde el autoconocimiento plantea un reto muy importante. La docencia creo que es un don a veces no tan natural y muchas veces nos enfrentamos a ellos sin haber tenido herramientas suficientes para poderlo hacer. Cuando encontramos en ello un propósito de vida, pues querer mejorar es importante y creo que estos espacios lo permiten. Creo que se ha ampliado muy bien la noción inicial de, digamos, esto no es que se convierta en una tendencia, es que el hombre hace muchos años no se preguntaba cómo se sentía para actuar porque había un mecanismo natural que le decía protégete y son las emociones, pero la forma de vida ha cambiado tanto que nuestras emociones hoy en día están participando a veces de una forma, por falta de gestión, de una forma nociva en nuestra salud. Y hoy en día las preguntas son completamente diferentes. Ya no tenemos a un tigre de dientes de sable afuera, pero tenemos un mundo sumamente hostil y agresivo que nos reta cada día y a empezar por el autoconocimiento. Bien lo decía usted y aunque la palabra egoísmo suene un poco cortante, tenemos que empezar por decir, bueno, ahorita tengo que aprender a conocerme yo para poder después tratar de promover el autoconocimiento de nuestros estudiantes y por ende su autorregulación con respecto a las emociones. Agradecida de todo la generosidad con la que amplías el tema y con la que nos permite conectarnos con nosotros mismos, aunque eso represente un tema muy retador y que va a tomar como buen proceso su tiempo. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Me despido de todos. Gracias a María del Socorro, Daniel, Jacqueline, Alexander, Walter, Silvio, a ti Marta, a Pedro. Gracias por estar aquí. Bueno, en mi pantalla son los nombres que aparecen. Si alguien me faltó y las personas que vayan a estar posteriormente en la clase, simplemente los invito para que participemos. Esto es un proceso en el que vamos a construir en este espacio. Lo que necesitamos definitivamente es abrirnos. Gracias por esa experiencia. Gracias a cada uno de ustedes cuando dijo, siento angustia, he sentido miedo, aquí hay un reto importante en el que a veces cuando entro a clase me siento abrumada o abrumado, así es que muchísimas gracias porque lo que primero que tenemos que hacer es hacer un reconocimiento del mundo emocional interno, así es que los invito a que sigamos creciendo, a que se apoyen, fortaleciendo esta puerta que abrimos hoy hacia el conocimiento de la inteligencia emocional, hacia el entrenamiento de la inteligencia emocional, y yo voy a usar una palabra muy técnica, pero voy a repetirlo, hacia el recorderis. Sé que no es técnica, pero sé que todos lo que estamos haciendo aquí es recordando las básicas de la inteligencia emocional, porque esto no se lo inventó Daniel Goleman en los 90, esto desde toda la vida lo tenemos y lo que necesitamos es traerlo más a un estado de conciencia. Así es que muchísimas gracias por este día y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, feliz tarde, gracias por su participación. Feliz fin de semana a todos, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, vamos a cerrar.